Puedes sentarte, hermano. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga más. Yo le voy a pedir, yo quiero que en esta reflexión, este mensaje que yo llevo hoy, voy a hacer todo lo que Dios me está diciendo que haga. Viva Dios. Un poco nervioso, pero el día que yo no me ponga nervioso es que me tengo que preocupar. Porque ante Dios hay que ponerse nervioso. Porque Dios hace con uno lo que Él quiere. Amén. Vive Dios. Primeramente te quiero contar una pequeña historia mía. Cuando estaba preparando este mensaje, oré mucho al Señor. Y vino a mi mente hace unos poquitos años, hace muchos años atrás, cuando pertenecía a un equipo de retiro y era misionero de ese grupo. Y me acuerdo que me tocó a mí llevar un mensaje. Aquí los que han trabajado en equipos de retiro, y eso saben que usamos las llamadas tarjetitas, ¿verdad? ¿Cuántos aquí quizás la han usado? ¿Ah? Pues yo me preparé días y días, y yo tenía, mi hermano, yo no sé si yo tenía 30 o 35 tarjetas. Yo estaba bien emocionado para llevar el mensaje. Y del día llegó. Fui al frente, preparé mis tarjetas y comencé a llevar palabra de Dios. Pero hermano, como yo te digo, hay que estar nervioso para las cosas de Dios. Porque Dios sabe lo que hace y Dios sabe con quién lo hace. Y cuando Él quiere llevar un mensaje, no importa el mensaje que tú hayas tenido humanamente, Él va a llevar ese mensaje. Y ese día, mientras yo estaba predicando, eso era en el campo, vino un viento recio, hermano, y hizo, mira, me voló las tarjetas. Y aquello lleno de ahí de retiristas, habían como 150 retiristas, y yo, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Todo el mundo mirando las tarjetas como ustedes están ahora haciendo. Y yo, petrificado. Y el director que estaba en la parte de atrás. Gloria a Dios. Una persona bien especial en mi vida. Mi hermana está aquí, gloria a Dios, y lo sabe. Que en gloria esté ese varón de Dios. Desde atrás me estaba mirando y me hizo, ¿qué tú quieres que yo haga? Y con la mano me hizo, tú sigues. Y yo, pero como yo sigo, las cojo, no las cojo. Pero ¿saben qué? Que Dios tenía un propósito. Y Dios quería llevar un mensaje directamente Él, a través de mí, a sus hermanos. Como hoy estoy aquí delante de ustedes. Dice en Jeremías 33:3. Dice, clama a mí. Clama a mí. Hermano, esto va a ser un estudio hoy. Yo te voy a hacer preguntas. ¿Ah? Clama a mí y yo te responderé. Yo clamé la presencia de Dios y Él me respondió. ¿Cuántas veces tú has clamado la presencia de Dios esperando que Él te responda? En esta mañana el Señor te va a responder. Solamente tienes que estar con tu corazón abierto, tus oídos bien atentos a la voz del Señor. Por eso hay que venir preparado desde tu casa, desde que te levantas, postrarte en adoración y darle gracias a Dios para lo que Dios tenga en el día para ti lo puedas recibir. Amén. Yo te voy a dejar a ti con una danza que va a ser una hermana que es bien especial para mí.
esa danza quiero que te la vivas y que te la goces como ella lo hace. Cuando yo empecé en esta iglesia, la primera hermana que vi danzando fue a ella. Y yo le pedí hasta con las vestiduras que va a danzar porque Dios me tocó a través de ella. Y yo quiero que esta danza tú, y este mensaje tú lo hagas tuyo en esta mañana. Amén. Amén, Señor. Vive Dios. Puedes crear un río en el desierto. Puedes al gigante hacer caer. Y un toque del favor de ti puede convertir un no en un sí. El Dios de lo extraordinario, el Dios de lo inusual, está a punto de hacer algo en este lugar. Y mi corazón listo está, lo recibiré, lo recibiré. Puedes llamar lo que no existe. Tu poder lo hace realidad. Y tu plan es mejor. Tu presencia se lleva el dolor. Contigo todo es mejor. El Dios de lo extraordinario, el Dios de lo inusual, está a punto de hacer algo en este lugar. Y mi corazón listo está, lo recibiré, lo recibiré. Lo que vas a hacer, oh, te doy mi alma y corazón, te doy, lo entrego todo a ti, Señor. Hoy te doy mi alma y corazón, te doy, lo entrego todo a ti, Señor. Hoy el Dios de lo extraordinario, el Dios de lo inusual, está a punto de hacer algo en este lugar. Y mi corazón listo está, lo recibiré, lo recibiré, lo recibiré. Bajo la Biblia. Amén. ¿Quién tiene su espada en su mano? O su celular en su mano. Ahí también se puede encontrar la Biblia. Buscamos la lectura que se encuentra en Lucas 8, 43 al 48. Cuando la tengas, dices amén. Lucas 8, 43 al 48. Amén.
Nos ponemos de pie para escuchar la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, y que había gastado en médico toda cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y tú preguntas quién te ha tocado. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante de tocarle había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Podemos sentarnos. Vive Jesús. Vemos en este relato del Evangelio de Juan, cuando Jesús partía hacia la casa de Jairo. En un versículo antes, Jesús estaba en la calle con sus discípulos y iba hacia la casa de Jairo, porque su hija estaba enferma. Y Jesús de camino, junto a él, sus discípulos y la muchedumbre que lo sigue, mientras más se adentraba en el camino, más personas salían al encuentro de Jesús. Entre estos se encontraba una mujer, de la cual hoy te hablaré. A sus oídos llega el mensaje que el Maestro Jesús estaba pasando por ese lugar. El que sanaba enfermos y curaba ciegos y paralíticos. Esa mujer es la mujer del flujo de sangre. Dice la palabra que esta mujer, de la cual no se sabe su nombre, pero son 3 evangelistas que cuentan su historia. Podemos ver en Marcos, en Mateo y en Juan. Este último, escogido para llevar este mensaje en esta mañana, ¿sabes qué? Que su profesión era médico, Juan. Esta mujer llevaba 12 años padeciendo de esta enfermedad, la cual la condenaba a llevar una vida de opresión, de separación, una vida llena de tristeza, dolor, gastando todo lo que tenía en médicos, remedios, y nada quitaba su enfermedad. Alejada quizás de su familia, de sus hijos, de la vida que tenía antes de este proceso. Recuerden que no conocemos la vida de esta mujer. Así que vamos más allá de la historia y nos adentramos y pensamos si tenía familia, si tenía hijos, una vida hecha. Y tuvo que alejarse de todo eso. Pero solo el testimonio que salió de sus labios y de frente del Maestro fue capaz de romper las barreras y leyes de ese tiempo, las leyes que la condenaban. La ley judaica no le interesaba su nombre, el cual, como dije, no conocemos, para así condenarla con el nombre de la inmunda. La inmunda, qué fuerte se oye, ¿verdad? Que cuando pasaba ella o se acercaba a alguna persona, o ella se iba a acercar por algún lugar donde hubiera muchedumbre de personas, ella misma tenía que gritar: inmunda, inmunda. Y así la gente supiera que ella estaba por allí y se alejaran de ella. De igual manera, las personas, si la veían acercarse, gritaban: la inmunda,
o por ahí viene la inmunda. Y así todo el mundo, yo puedo irme más allá y pensar que cerraban puertas, ventanas, se alejaban, recogían a sus hijos. Yo quiero pensar cómo nos sentiríamos nosotros, que tengamos nosotros que decir una enfermedad tan fuerte como la que tenemos y tener también que gritarlo. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cómo nos van a señalar? Imagínate que tú tienes una enfermedad que te causa los dolores más horribles y que hacen que tu cuerpo vaya cambiando. Recuerden que esta clase de condición lleva a la persona a tener hemorragias continuas. Le lleva a estar anémica, débil. Imagínense en añadirle entonces que la ley de ese tiempo, la cual todavía, hermanos, en muchos lugares de Israel, sigue existiendo. Ejemplo es la mujer en esos países. La mujer cuando está en estado de menstruación, la mujer tiene que apartarse de su casa, de su esposo, de sus hijos, y irse al cuarto más alejado por 7 días, más o menos 7 días, a lo que la mujer queda limpia. Eso todavía hoy existe, hermanos. Si la mujer continuaba con el flujo de sangre, se le llamaba enfermedad y se ponía en cuarentena. Esta enfermedad que hablan los evangelistas en la Biblia es conocida por menorragia, que hoy en día también la conocemos como una hemorragia continua. Todo esto lo realizaban los sacerdotes, que eran los inspectores de salud y los que determinaban el grado de enfermedad. Además, los judíos tenían un código de higiene muy adelantado. Así es la carga cultural que llevaba esta mujer llena de leyes, las cuales decían que la enfermedad era sinónimo en ese tiempo de pecado, mientras que la salud era sinónimo de fidelidad. Así lo dice la Biblia. Ella no podía tener contacto con las personas, porque todo lo que tocaba se volvía inmundo. No podía comer ni asearse en una casa. Tenía que vivir alejada de todo y de todos. Vivir sola. ¿Puedes tú imaginar el dolor de esta mujer? ¿Te has sentido tú en algún momento identificado con esta mujer? ¿Puedes identificarte? ¿O en algún momento a ti te han dicho que eres enfermedad? ¿O te han dicho que padeces una condición? A mí en algún momento me lo dijeron. Pero te tengo una noticia, y si no lo sabías o te habías olvidado, te la voy a decir. Tú no eres una enfermedad. Tú no eres inmundo o inmunda. Tú eres hijo de Dios. Hermano, hijo de Dios. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna, hermano. A todos Dios nos ama tal como somos. Por eso esta mañana estás aquí, porque Dios tiene un milagro para ti. En esta mañana Dios tiene preparadas cosas y bendiciones para ti. Pero esto sucederá según tu nivel de fe. Y así mismo será tu bendición. ¿Escuchas, hermano? Según tu nivel de fe, así será tu bendición. Dice en Romanos 4:16. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Y vivamos o no de acuerdo a la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, el padre de las naciones. La fe de él era fuerte, grande, y creía en un Dios lleno de poder. Así debe ser tu fe
Hermano, así debe ser tu fe. Amén. A mí me dijeron hace un tiempo atrás que no podía hablar de la historia de la palabra, que no podía narrarla o identificarme en ella. ¿Sabes qué, hermano? Aquí es cuando encontramos la diferencia en el Dios que me presentó mi madre, a ese que siempre le llamó el caballero de la cruz. Ahí es que encuentras la diferencia. Yo leer la palabra de Dios, conocerla, pero sobre todo conocerle a Él. ¿De qué me vale predicar de la palabra, de la Biblia, del libro sagrado, si no me hago parte de esa historia y aprendo a caminar con ella? ¿De qué me vale? No te equivoques, hermano. Muchos te hablarán de la Biblia, de sus libros históricos, pero no conocen al pastor que habla en el Salmo. Esa es la gran diferencia en nuestro Dios y el de muchos. Mi Dios, yo antes de conocer su palabra, me tengo que meter con Jesús, conocerle a Él. Muchos llevan un mensaje, hermano, pero ¿de qué vale que yo me sepa la Biblia completa? ¿De qué me vale que yo lea el Salmo si no conozco al pastor de ese Salmo? ¿De qué me vale que me pare todos los días en un altar o me pare en cualquier esquina llevando un mensaje si yo no abro la palabra, pido oración y yo me meto directamente con el Señor Jesús? ¿Qué puede pasar, hermano? Llevar un mensaje erróneo del Dios que le servimos. Que por eso hay muchos hermanos hoy en día alejados de las iglesias, alejados de escuchar la palabra de Dios, porque lo que han escuchado solamente fue de oídas, porque esa persona que se metió dizque con Dios solamente abrió un libro y no abrió la sagrada palabra de Dios. Por eso hoy te hablo de esta mujer, de esta vivencia de fe, de este paso de fe. La que era inmunda para la sociedad de esos tiempos, la que no valía, la que era muerte, enfermedad, pecado. Pero ella, hermano, tenía un plan. Sí, un plan. Seguir los pasos de Jesús. Un plan, hermano. ¿Cuántos tienen un plan para seguir a Jesús? Esta mujer simplemente escuchó que se acercaba el maestro, que se acercaba el que sanaba a enfermos, que sanaba a paralíticos, que curaba a ciegos. Y esa mujer tuvo un plan. ¿Un plan para qué? Para llegar al maestro. ¿Tú tienes un plan en esta mañana para llegar al maestro? Te pregunto, a ti que me ves por las redes, ¿tú tienes un plan para llegar al maestro? Tenemos que vernos como si estuviéramos en un campo de batalla. ¿Qué pasa en un campo de batalla? Para que el enemigo no nos vea, vamos sigilosamente, suavemente, pensando cada movimiento que hacemos. Yo me imagino a esta mujer, para que no la pudieran ver, porque si la veían, ¿qué iba a pasar? Le iban a gritar inmunda. Y todo el mundo se iba a dar cuenta que ella se estaba acercando. Pero ella, hermano, tenía un plan. Y el plan era acercarse sigilosamente, suavemente, para ella poder llegar al maestro. Como cuando estamos en una batalla, hermano. Sino que puede hacer el enemigo destruirnos. Pero ella tenía un plan. Ella tenía que estar pendiente que los discípulos no la vieran y comenzaran a gritar: inmunda. Ya que para ese tiempo las personas sabían que de ver a alguna persona enferma, como estaba ella, tenían que gritar para así supieran de inmediato y las personas alejarse de ella. Si pasara esto, podría perder la oportunidad de acercarse a Jesús y tocarle. El objetivo de ella, tocar a Jesús, aunque fuera el borde de su manto. Por eso ella venía por la parte de atrás. Me imagino que esperó
que la muchedumbre siguiera. Esto es tú meterte con Jesucristo, hermano. Cuando tú lees la palabra y tú empiezas a leerla y tú empiezas a imaginarte lo que estaba pasando. Yo me imagino la muchedumbre y Jesús adelante. Y ella decía entonces, mira, si van entonces ellos adelante, pues yo voy a ¿qué? Voy a ir atrás. Voy a ir atrás para que no me vean. Pero sigilosamente, porque si en algún momento tropiezo, se van a virar y me van a quitar la oportunidad, la única oportunidad que tengo de acercarme al Maestro. Por eso ella dejó que todo el mundo siguiera a Jesús, la muchedumbre. Yo me imagino que eran miles de personas detrás de Jesús para que Jesús hiciera un milagro, para escuchar palabra de Dios. Además, Jesús iba camino a casa de Jairo. Iba a casa de camino de Jairo porque su hija estaba enferma. Y ella iba a aprovechar ese momento, hermano. Por eso te digo que tenemos que tener un plan. Ella quería abrirse camino hacia su milagro. ¿Y tú qué estás haciendo para tu milagro? ¿Te estás abriendo camino entre la gente? ¿Qué estás haciendo tú para tu milagro? ¿Y tú te has sentido así o en estos momentos te sientes así, desesperado, buscando tu camino? Y llegar a Jesús. No tengas temor. Tú que me ves, hermano, no tengas temor. Porque dice en Juan 6:37, el que viene a mí, no le echaré fuera. El milagro comenzó, hermano, desde que escuchó ella de él. El milagro no solamente comenzó cuando ella fue a tocar el manto de Jesús, hermano. El milagro comenzó desde que ella comenzó a escuchar de él. Y ella comenzó a hacer un plan. Yo me imagino que ella, el primer milagro que sucedió fue que ella se levantó de donde se encontraba. Yo pienso que el otro milagro que puede haber sucedido es que ella fue corriendo, fue sigilosamente buscando la manera de encontrarse con el Maestro. Quiere decir que ese milagro comenzó desde antes, hermano. Desde que ella comenzó, yo quiero ver a Jesús. Cuando ella empezó a pensar, yo quiero tocar aunque sea un borde de su manto. El milagro ya había comenzado. Yo te digo a ti en esta mañana, tú que estás aquí sentado, ¿cuál es el milagro que tú estás esperando? ¿Tú lo estás esperando sentado? ¿Tú lo estás esperando sentado en tu casa? ¿O tú estás viniendo a la iglesia a pedirle al Señor ese milagro? Ese milagro comienza contigo. Ese milagro comienza cuando tú te abandonas en los brazos de Dios. Cuando la fe tuya va a un nivel más alto. Esta mujer tenía una fe grande en Dios. Ella dijo, si Él sanó al paralítico, si Él curó al ciego, ¿por qué no me va a curar a mí? Y ella fue en camino a su milagro. Quiere decir que ese milagro comenzó desde mucho tiempo atrás. Yo me imagino a esa mujer débil por la enfermedad. Yo me imagino a esa mujer con harapos por encima, como ella fue quitando sus harapos. Y ella fue caminando hacia el encuentro con Jesús. El milagro comenzó, hermanos, desde que ella escuchó de Dios. La fe tiene el poder de cambiar vidas. Y esta fe activa el poder de Dios. La fe es el acto que provoca la gracia de Dios en ti, en mí y en ti que me estás viendo por las redes. Dice en Jeremías 29:13, si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. Dice en Jeremías 29:14, si me encontraran, dice el Señor, pondré fin a tu cautiverio y restableceré tu bienestar. Esta mujer salió de su cautiverio para buscar a Jesús. El último paso que tenía que hacer, ¿cuál era, hermano? ¿Cuál era el último paso dentro de su plan? El último paso que ella tenía que hacer, ¿cuál era, hermano? ¿Cuál era? Esto es clase. ¿Cuál era? ¿Cómo? ¿Qué tú dices, Emilio? Tocar el borde de su mano. Amén, amén.
El último paso era tocar el borde de su manto. Esta mujer no solo hizo un plan para su milagro, ella corrió por su milagro. Ella corrió por su milagro, hermano. ¿Cuántos aquí nos atrevemos a correr por nuestro milagro? ¿Sabes qué? Hoy llegó el día de tu milagro, hermano. Así yo lo creo. Solamente tienes que dar un paso de fe. Solamente donde te encuentras tienes que dar un paso de fe como esta mujer se atrevió. Salir de su cautiverio. Salir y olvidarse de su enfermedad y ir al encuentro con Jesús. Esta mujer corrió por su milagro. Quizás ella se arrastró para tocar aunque fuera el borde del manto de Jesús. ¿Y qué sucedió, hermano? Es un momento bien poderoso dentro de esta narración, de esta palabra, hermano. Y si tú no la haces tuya, no te la puedes vivir. Hermano, yo me gozo de escuchar simplemente que ella quizás corrió ante la presencia de Dios. Ella no le importó la gente, pero ella tenía un plan. Ella supo cómo hacerlo. Ella supo cómo desviar la mirada de las personas. Ella supo cómo esperar el momento en que quizás estaban ellos pendientes a otra situación dentro del camino, para ella decir: este es el momento de mi plan, este es el momento de yo llegar a Jesucristo, este es el momento que no me importa si corro, no me importa si yo me arrastro para llegar a la presencia de Dios. Yo te digo a ti en esta mañana, ¿cuál es el plan que tú tienes para llegar a la presencia de Dios? ¿Cuál es el plan que tú tienes? Tienes que correr, tienes que arrastrarte, pero ella, su fe había subido de nivel, hermano. ¿Dónde está tu fe en estos momentos? ¿Dónde está tu fe en esta mañana? Yo me imagino ese momento tan glorioso, cuando esa mujer, quizás pillada por la multitud, quizás arrastrándose, quizás le estaban con los pies dándole en la cara. Yo no sé cuántas cosas, hermanos, pero ella pudo quizás estirar su mano y entre toda la multitud ella tocar el borde del manto de Jesús. Vive Dios. Dice la palabra que al instante, Jesús sintió algo. ¿Qué sintió Jesús? ¿Cómo dice? Salió poder de él. Y aparte de que Jesús sintió en esos momentos que salió poder de él, yo me imagino a esa mujer en el piso que con solamente tocar el manto de Jesús, ella empezó a sentir como ríos de agua viva iban entrando dentro de su ser. Ella comenzó a sentir cambios en su cuerpo físico. Ella comenzó a sentir que su rostro resplandecía. Ella comenzó a sentir lágrimas por sus ojos, hermanos, porque el Espíritu Santo de Dios estaba dentro de ella. Ella se empezó a levantar suavemente porque ella empezó a sentir la grandeza de Dios en ella, hermano. Y Dios sintió que de él salió poder. Y Dios dijo: alguien me ha tocado. Yo me imagino que Jesús no lo dijo así. Yo me imagino que si él sintió que salió poder de él, eso es como si fuera un cantazo eléctrico, hermano. Cuando tú te pegas un cantazo eléctrico, tú brincas. Y yo me imagino que Jesús sintió ese poder que salió de él y él lo sintió. Y quizás no dijo: alguien me ha tocado. No, él dijo: alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado. Y quizás los apóstoles como: ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Si es que esto está lleno de personas aquí. Aquí está todo el mundo pegado. Está todo el mundo detrás de él. Y quizás le dijeron: Señor, pero si la multitud está alrededor tuyo, todo el mundo te está tocando y tú dices que alguien te ha tocado. Y el Señor vuelve y le dice: alguien me ha tocado. ¿Con qué poder? ¿Con qué poder? Salió de Dios. Y qué grande fue la fe de esta mujer, que hizo que el poder de Dios saliera de él.
Jesús, al sentir que poder salió de él y recibió en ese momento ese fuerte estruendo, ese contacto dentro de él. Yo me imagino que después que Jesús dijo, alguien me ha tocado, él habrá puesto a mirar entre la gente, ¿quién me ha tocado? Él se habrá puesto a mirar entre la multitud, entre los discípulos, a ver si él encontraba quién lo había tocado. Y llega el momento sublime, hermano, cuando yo me imagino que esas miradas se cruzaron. Cuando esas miradas se cruzaron y esa mujer se pone de pie. Y ya no había nadie que la podía señalar. Porque su piel estaba radiante. Nuevamente era hermosa esa mujer. Y yo me imagino cómo el Señor Jesús se vio cara a cara con esa mujer. Ella no le tuvo que decir en ese preciso momento quién era ella. Porque ya Dios sabía quién era ella. Ya Dios sabe quién tú eres, hermano. Dios conoce todo, hermano. Y yo me imagino que cuando ellos se vieron frente a frente y la multitud empezó a echarse hacia los lados, como cuando tú ibas cruzando el mar rojo y ese mar rojo se abre, como cuando esas situaciones tuyas se echan hacia un lado porque tú le has depositado tu confianza en las manos del Señor, cuando tu fe ha subido de nivel, que tú has podido decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esas miradas se encuentran y está ese primer encuentro de Dios con ella. Y llegó la hora del encuentro y se da ese encuentro. Y cayendo de rodillas delante del maestro. Pero esa mujer ya no era la mujer enferma que se escondía. Esa mujer, ahora la que se presentaba delante de Jesús, es preciosa, limpia. Su rostro estaba radiante, sana, con esa sensación de transformación. Su plan se había cumplido. El plan de Dios se había cumplido en ella. Este plan de Dios lo quiere hacer en tu vida. Solo atrévete. Atrévete a fortalecer esa fe en Cristo Jesús. Corre por tu bendición. Ponle nombre a lo que te mantiene aislado, encerrado. Corre por tu bendición, hermano. Atrévete a tocar el manto de Jesús. Jesús le dice, hija, ve en paz. Ella cuando va donde el Señor Jesús, yo me imagino que ella no fue ni caminando, ella siguió corriendo. Y ella fue corriendo ante la presencia de Dios y ella se postró delante de Jesús y le dijo, fui yo quien te tocó, porque yo escuché hablar de ti. Y al tocar simplemente el manto de Jesús, fui sanada. ¿Cuántos aquí dan un paso de fe para poder sentir la sensación de ser sanos en Cristo Jesús? ¿Cuántos aquí se atreven a correr delante de la presencia de Dios? A veces pedimos a los hermanos que vengan al altar y el altar se queda vacío. Hermanos, esta es la casa de Dios, donde vienes a dar gracias, donde vienes a glorificar su nombre, donde vienes a exaltarlo, donde vienes quizás a depositar tus problemas y tus angustias y tu enfermedad. Ten fe y corre a los pies del Maestro, hermano. Yo no tendría ni que decirte a ti que vengas al altar. Tú correrías al altar por solamente sentir la presencia de Dios. Si tu fe es tan grande, hermano, corre como esta mujer lo hizo. Esta mujer en estos tiempos, ¿cuántos seríamos esta mujer? ¿Cuántos en estos momentos seríamos como ella? Que somos señalados en el camino, que nos dicen que somos enfermedad, que somos inmundos. Y a veces le hacemos más caso a esas personas que a la palabra viva de Dios. Y el Señor Jesús, ya sabiendo quién realmente era ella, yo me imagino que Él la abrazó. Y cuando el Señor le dice, hija, ve en paz. Hermanos, en la palabra es la única vez
que el Señor le dice a una mujer, hija. Y sabemos que al decirle hija, la vio como un padre amoroso. Él sabía que ella necesitaba amor del bueno. Él sabía que ella necesitaba de él. Por eso, no solamente es porque ella sanó de su flujo de sangre, es porque el Señor estaba sanando ya desde adentro ese cuerpo, ese corazón hacia afuera. Ella necesitaba amor del bueno. Y qué mejor que el amor del bueno de Cristo Jesús, hermano. Vive Dios. Hoy el mensaje es para ti. Dice la palabra que somos salvos por gracia y la gracia es bendición de Dios. Corre al altar a buscar tu bendición. Jesús está dispuesto a hacer por ti lo que nadie más está dispuesto a hacer por ti. No podemos ser discípulos de Jesús a escondidas. Jesús llama a quien me ha tocado. ¿Quién corre hacia mí? ¿Quién corre por su milagro? Muchos llevan vidas desangrándose y ya es hora del cambio y que corras por tu bendición. Yo quiero que te pongas de pie, hermano. Yo quiero que los ujieres que están en la parte de atrás también pasen aquí al frente. Vive Dios. Porque somos una gran familia de Dios. Quiero que todos estén acá, los ujieres, la que está allá también, que pase al frente aquí. Porque estamos escuchando palabra de Dios, hermano. Y dice la palabra de Dios que donde hayan dos o más reunidos en mi nombre, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios, Tere? Ahí estaré. Y yo creo firmemente que Dios está aquí. Que Dios está aquí como estuvo con esa mujer del flujo de sangre. Yo a veces, cuando estoy en la adoración, yo le digo a la pastora, que si me está viendo, Dios la bendiga donde estén. Yo le digo, pastora, empieza la adoración y me toca hablar y yo no me puedo callar. Termino de hablar y empieza otro hermano y yo quisiera seguir hablando yo. Pero ¿sabe quién hace eso? Cristo Jesús. Porque es algo que tú sientes dentro de tu ser, que tú no te puedes callar. Es algo que van haciendo poco a poco, como pasó con esta mujer. Esta mujer, el milagro no sucedió cuando ella tocó el manto de Jesús. El milagro sucedió cuando ella tomó la decisión, hermano. Esto es cuestión de decisión. Tomó la decisión de salir de su cautiverio. ¿Cuántos en esta mañana han tomado la decisión de salir de ese cautiverio? ¿Cuántos? Tú que me estás pidiendo por las redes, ¿hasta cuándo vas a estar en tu cautiverio? Tú que estás aquí, ¿hasta cuándo vas a estar aislado del mundo? ¿Hasta cuándo vas a estar dentro de ese cautiverio que te has creado tú mismo? Y esta mujer se había creado ella misma, aparte de su enfermedad, ella había creído una enfermedad más grande todavía. El sentirse que ya no estaba viva. El sentir que ya no podía más. El sentirse débil. El sentirse ya humillada. No solamente por los demás, sino que ella misma se sentía humillada de ella misma. ¿Cuántos aquí se sienten así? Yo me sentía así en un momento. Humillado de mí mismo. Humillado de quien yo era. Quizás yo sentía que, Señor Jesús, si yo soy lo más que tú amas, pero la sociedad me decía lo contrario. Pero yo supe cómo hacer un plan y conocer a Jesús. Hacer un plan e ir sigilosamente ante la presencia de Dios. ¿Cómo, hermano? Postrándome y orando ante Dios y pidiéndole al Señor Jesús que hiciera un milagro en mí. ¿Y cómo sigue ese plan en mi vida, hermano? No solamente quedándome en la oración, sino que ir corriendo ante la presencia de Dios. Mira, hermano, yo no sé qué tú harías. Yo solamente con leer esa palabra, yo puedo decirte, hablarán de ella, pero no la conocen. No conocen la palabra de Dios. Porque tienes que enamorarte de Dios para tú entonces poder abrir
la palabra y poder escudriñarla, poder comértela y saciártela y conocer a ese Cristo que todo lo puede. ¿Cuántos dan un paso de fe en esta mañana? Hermano, si te crees que te vas a quedar en la silla, Dios tiene un plan para ti hoy. Dios tiene un milagro para ti hoy. Igual como lo hizo con ella, así lo quiere hacer contigo en esta mañana. El que está hoy aquí es porque hay un propósito con él. Dios lo conoce, hermano, como conocía el propósito que tenía con esta mujer. Porque para Dios no hay nada imposible, hermano. Dice la palabra en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Pero hay otra parte ahí, que es lo que dice después. Y te enseñaré cosas maravillosas nunca antes vistas por ti. Entonces el Señor está esperando mostrarte a ti ese gran milagro que quiere hacer en tu vida. Ya sea de sanación, ya sea de engrandecer tu vida, hermano, porque quizás te han pisoteado o te has dejado pisotear. Hermano, tú vales para Dios, porque como Dios le dijo a esa mujer, hija, ve en paz, como un padre amoroso, así Dios te dice a ti en esta mañana, hijo, ven a mí, hijo, ven a mí, corre a mí. Y en esta mañana, por eso pedí que los mujeres estuvieran acá, porque yo te hago a ti la invitación de que corras al altar de Dios a dar gracias. Dice en la palabra también que Moisés se encontró en un momento delante de Dios, pero Dios estaba donde, en la zarza que estaba ardiendo la zarza. Y dice que el Señor le dijo, quítate las sandalias, porque el piso que estás pisando, el suelo que estás pisando, es santo. Y Moisés se quitó sus sandalias y se arrodilló ante Dios. Pero dicen que tuvo que taparse la cara. Y yo me digo, esa zarza estaba ardiendo. ¿Qué pasa cuando tú estás cerca del fuego? ¿Qué pasa, hermano? Tú sientes su calor. Tú sientes el poder del fuego y dices, si me acerco me quema. Pues yo te invito esta mañana que tú vengas a la zarza ardiendo, que es el altar de Dios, a darle gracias a Dios por la vida, a darle gracias a Dios por tu familia, a darle gracias a Dios porque quizás hay enfermedad, pero hay sanación en el nombre poderoso de Jesús. Solamente tienes que creerlo, solamente tienes que subir ese nivel de fe y poder de Dios saldrá.